a tu pregunta, coincido con los verdes en los criterios de que hay que decirle, había que ponerle un límite al Partido Socialista Obrero Español, sí, completamente. Eh, yo no he estado durante la primera parte de la legislatura y sí que he estado en otros gobiernos con alcaldesa y concejales del PSOE y yo no me hago responsable de lo que haya ocurrido en ese tiempo. Mis compañeros afirman que el planteamiento que el PSOE ha tenido no coincide mucho con el planteamiento que yo tenía cuando fue miembro del tripartito en el que Vicenta Tortosa fue alcaldesa del PSOE, ¿vale? Es decir, un escenario aparentemente parecido o bastante parecido. Y yo creo que ahí es donde se va a tener que trabajar, porque creo que es esencial que eso se trabaje de otra manera y le pediría al Partido Socialista Obrero Español y en particular al alcalde que entienda que un buen capitán hace que el barco navegue más lejos, navegue mejor y navegue con la mayor eficiencia y coste posible a todos los niveles, ¿vale? Costes económicos, costes personales, costes de salud y costes de niveles de enfrentamiento. Y respecto a las centrales fotovoltaicas, a las plantas fotovoltaicas, yo hice una propuesta a mi grupo, nada más entrar como concejal, la primera moción, de que lleváramos a pleno a aprobar una limitación de las zonas en las que se podían instalar plantas fotovoltaicas. En concreto, mi propuesta fue una banda de no más de 2 kilómetros, entre kilómetro y medio y 2 kilómetros, a lo largo del trazado de las líneas de AVE existentes. Y el sentido es que yo creo que el problema no es autonómico. El problema es que el Estado, dada la complejidad de estas cuestiones y dado que en todo momento se está enfrentando a lobbies muy poderosos energéticos, y lo estamos viendo ahora con la subida del precio de la energía y de la luz, ¿vale? Esa perspectiva o ese escenario provocó el que se hicieran las cosas probablemente más rápidas de lo que se deberían de haber hecho. Y eso, el riesgo que tiene es que el Estado tiene unos objetivos que Europa ha marcado y que son muy sensatos a nivel de descarbonización, es decir, hay que conseguir pasar a tener energía que desde mi punto de vista no debería de proceder en absoluto de la energía nuclear, ¿vale? Primer concepto como miembro de los Verdes de Europa, que creo que es esencial, y creo que esto lo debería entender toda persona que vea el accidente de Fukushima o los accidentes que ha habido en centrales nucleares puede entenderlo, y el que no se lo crea, que mire con Google Earth las imágenes de Fukushima antes del accidente y 10 años después, y verán dónde están los restos radioactivos de agua radioactiva que no se pueden tirar al mar. Están en unos silos alrededor de la planta, ocupando cada vez más superficie. Primer concepto. Segundo concepto, si se tiene que hacer un desarrollo de las energías alternativas, ese desarrollo tiene que tener un plan específico de ordenación y de planificación territorial. El otro día, en la charla, yo hice una referencia expresa a la debacle del plan eólico de época de Zaplana, que además de no tener ese planteamiento, es decir, de no tener ninguna herramienta de ordenación territorial, resultó ser una línea más de corrupción, ¿vale? La secretaria de Autonómica respondió precisamente sobre esa cuestión, diciendo que la mayoría de los implicados en el plan eólico de Zaplana estaban en cuestiones judiciales, pero lo básico es, ¿a alguien le parece que tiene sentido llenar todo el valle de acceso a la Sierra de Salinas, donde están todas las zonas de máxima producción de cereza, las cerezas de más calidad, las que tienen mayor valor añadido y precio en el mercado, en todos los mercados donde se venden? Sustituir todo eso por un mar de placas fotovoltaicas que además rodean
la Sierra de Salinas por la parte de las lomas de Carboneras completamente hasta llegar al límite con el término de Salinas? ¿Hay alguna persona de verdad que le parezca que eso tiene algún sentido? Porque eso es lo que está encima de la mesa. Y como eso está encima de la mesa, pero llegaron los proyectos que el Estado permitía que se presentaran antes del decreto de la comunidad autónoma y antes de que el ayuntamiento pudiera coger y decir, doy el cerrojazo ya y elaboro la herramienta de planificación. Pues estamos en la situación en la que estamos. Y yo creo que se va a llegar a una solución. Es decir, vamos a tener que llegar a una solución. Y esa solución, por la información que yo tengo en este momento, dice que no hay ningún tipo de responsabilidad económica mientras que el ayuntamiento no haya concedido licencias de obras. ¿Vale? Y el ayuntamiento no ha concedido ninguna licencia de obras. Y por lo que explicó el profesor, creo que es Germán Valencia, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante, el otro día en la mesa redonda, el problema está en que esto hubiera requerido un plan urbanístico de ordenación en lo que se llama ordenación estructural, que son las grandes infraestructuras de las que no son responsables los municipios, sino es responsable la autonomía, para decir, a ver, vamos a establecer unos criterios. Primer criterio, no puede haber ninguna población que al menos no tenga este porcentaje de su suelo municipal con una planta fotovoltaica. Primer criterio que yo pondría. Segundo criterio, si en nuestro preámbulo decimos que solamente se deben de establecer los proyectos en los lugares donde esos suelos no puedan tener otras utilidades que lleven valor añadido, eso vamos a definirlo en el contenido del documento de planificación. Y tercer criterio, si resulta que todas las plantas fotovoltaicas, para descargar la energía que producen, y cuanto más megavatios tengan, mayor, tienen que tener asociada una línea de alta tensión, aérea o enterrada, ¿vale? Lo más lógico es que se identifiquen dónde están los puntos donde hay que descargar la energía y se establezcan unos radios de zonas preferenciales, de distancias más cercanas a esos puntos donde colocar esas plantas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es lo mismo que ha ocurrido con la legislación administrativa anticorrupción. Es decir, todo lo que nos trajo la corrupción del PP no es el dinero que se llevaron solamente, del que se ha conseguido recuperar una parte. Lo peor ha sido que han frenado la actividad de todos los municipios de este país y que han convertido a todos los concejales, fueran personas honradísimas, muy capacitadas o no, en potenciales corruptos. Y por lo tanto, tiene que haber una estructura administrativa que controle, que vele porque no se cometan irregularidades. Lo que ha hecho que la administración pública, en vez de funcionar a una velocidad de crucero, vamos a poner 100 kilómetros por hora, esté funcionando a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Y eso sin hacer referencia a el papel que pueden jugar los técnicos en los distintos ayuntamientos en función de su formación, su opinión personal, su capacitación y actualización en los conocimientos necesarios para dar diferentes soluciones, etc. Y yo considero que eso es un ataque al núcleo de la administración pública. Y donde no oigo a pocos expertos en diferentes ámbitos hacer ese análisis.